Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Hola, que Dios te bendiga. Continuamos con el estudio número 3, Deja que el Espíritu te guíe. En la primera parte explicamos algunas expresiones y términos bíblicos que deben ser entendidos con claridad para poder crecer espiritualmente y los tipos de personas en relación con el caminar guiado por el Espíritu Santo. En la descripción podrás descargar el apunte de este estudio donde seguramente realizarás tus anotaciones y observaciones personales. Hoy veremos lo que no es la vida guiada por el Espíritu de Dios y los parámetros o guías del caminar lleno del Espíritu Santo. Neil Anderson observa en su experiencia de consejero que muchos cristianos están afectados por la plaga de los sentimientos de inferioridad, inseguridad, inadecuación, culpa, preocupación, ansiedad, temor y dudas. Pienso que, lamentablemente, no es una realidad aislada, sino que refleja lo observado por quienes nos hemos ocupado en el discipulado y la consejería en alguna medida. En Victoria sobre la Oscuridad, el mencionado Neil escribió: «Me resulta evidente que un inmenso número de creyentes sigue confundido con su identidad espiritual en Cristo y las repercusiones que esto tiene para su diario vivir. Luchamos con los aspectos conductuales de nuestro crecimiento porque seguimos luchando con el aspecto de nuestra creencia, que es quiénes somos en Cristo. ¿Estás estancado en tu crecimiento debido a sentimientos de inferioridad? ¿Inferior a qué o a quién? Eres un hijo de Dios sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. ¿Te sientes inseguro? Tu Dios nunca te dejará ni te abandonará. Hebreos 13:5. ¿Inadecuado? Puedes hacer todo por medio de Cristo. Filipenses 4:13. ¿Culpable? No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. ¿Preocupado o ansioso? Dios ha ofrecido cambiar su paz por tu ansiedad. Filipenses 4:6 y Juan 14:27. ¿Dudas? Dios proporciona sabiduría si la pides. Santiago 1:5. ¿Por qué entonces hay tantos creyentes que viven muy por debajo de sus potenciales en Cristo? Parte de la respuesta se relaciona al proceso de crecimiento y madurez en la medida que el creyente se apropia de su identidad espiritual y la aplica a su vivir cotidiano. No obstante, sigue habiendo un incontable número de cristianos que han nacido de nuevo hace años, o quizás décadas, que aún tienen que experimentar significativas victorias sobre el pecado y la carne, victorias que además son su herencia en Cristo. Otra parte de la respuesta se refiere a nuestra ignorancia de la manera en que el reino de las tinieblas hace impacto en nuestro progreso a la madurez. Tenemos un enemigo vivo y personal, Satanás, que efectúa intentos sumamente activos para bloquear nuestros pasos para crecer en madurez como hijos de Dios. Pablo escribió sobre Satanás: «No ignoramos sus maquinaciones». 2 Corintios 2:11. Quizá Pablo y los creyentes de Corinto no las ignoraban, pero muchos son los cristianos de hoy que sí las desconocen por completo. Vivimos como si Satanás y su reino tenebroso no existieran, y nuestra ingenuidad en este aspecto nos cuesta un paralizante precio en materia de nuestra libertad en Cristo. Ir en pos de la madurez espiritual, como estamos viendo en esta primera mitad del curso, y apropiarse de la libertad en Cristo, como estudiaremos en la segunda mitad, son aspectos esenciales del crecimiento personal espiritual. Pero, ¿cómo ser la persona espiritual que deseas ser? Primero, se necesita una firme comprensión de quién eres en Cristo. No puedes llegar a ser como Él a menos que estés unido a Él.
Jesús dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Segundo, debes crucificar diariamente la carne. Esa persistente tendencia a ser independiente de Dios y apuntar al blanco. Es decir, vivir en conformidad con lo que eres en Cristo y ser transformado conforme a la renovación de tu entendimiento, de acuerdo a Romanos 12:2. Y tercero, se requiere la gracia de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. No podemos tener una vida justa mediante el esfuerzo humano sobre la base de reglas externas. En el pacto de la gracia, vivimos por la fe, consecuentes con lo que Dios dice que es verdad mediante el poder del Espíritu Santo. En síntesis, para ser la persona espiritual que deseas ser, se debe combinar el poder de la identidad en Cristo, la determinación de afirmar la libertad en Cristo y la dependencia de la gracia que Dios nos concede en Cristo. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, en 1 Corintios 15:10. Y decimos nosotros, juntamente con él, por la gracia de Dios, puedo comprender mi identidad en Cristo. Por la gracia de Dios puedo afirmar mi libertad crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Y por la gracia de Dios puedo caminar en dependencia de Dios y su palabra. Para vivir bajo la gracia, necesitamos aprender a andar en el Espíritu y manifestar su fruto. Fuimos establecidos para llevar fruto y fruto perdurable. Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, promesa que se encuentra en Juan capítulo 15, el versículo 16. Debemos caminar en el Espíritu Santo en lugar de seguir la carne para llegar a ser los discípulos productivos que deseamos ser. Debemos elegir consistentemente la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas en lugar de los impulsos de nuestra insistente carne. Para hacer esto, debemos entender a partir de la Biblia qué es el camino lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Si respondiera a esa pregunta ofreciendo algunos pasos y una fórmula, volvería a ponerte bajo la ley. Hay un grado de misterio en esto de caminar en el Espíritu que no puede reducirse a una ecuación, pues desde el momento en que piensas que has reducido el camino lleno del Espíritu Santo a una fórmula o a una receta, probablemente tu caminar haya dejado de ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona con quien nos relacionamos como nuestro guía divino y no una cosa que puede ponerse en una caja y cuantificarse. Hablamos de andar con Dios, lo que es una relación de padre a hijo. Y aunque la Biblia no nos da una fórmula o receta, nos sirve entender qué es y qué no es el caminar lleno del Espíritu mediante útiles parámetros o referencias. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, en los versos 16 al 18, el mismo Pablo escribió, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Veamos lo que el caminar lleno del Espíritu Santo no es. Pensemos que caminas por un estrecho puente como el formado por un tronco sobre un profundo vacío. La desviación a cualquiera de los dos lados sería una caída segura y no te permitiría llegar hacia el otro lado.
En los extremos opuestos del caminar lleno del Espíritu, o a los lados de este, se encuentran dos posiciones que definen precisamente lo que no es el caminar espiritual. Primero, caminar de acuerdo al Espíritu no es libertinaje, es decir, una libertad indisciplinada o excesiva que abusa de los privilegios. No es una licencia sin responsabilidades o un permiso para pecar. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 16, advierte: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ser libre en Cristo no significa que puedes hacer lo que quieras, sino que puedes escoger lo mejor. Y lo mejor siempre es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Los mandamientos de Dios no son restrictivos, sino protectores. Nuestra verdadera libertad está en la capacidad de vivir responsablemente dentro de las directrices protectoras que Dios ha establecido para nuestra vida en su palabra. El Espíritu de verdad siempre nos guiará a la libertad, pero el deseo de la carne siempre nos llevará al pecado y a la esclavitud. Del otro lado del puente tenemos que el caminar de acuerdo al Espíritu no es legalismo, que es lo opuesto al libertinaje. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5:18. Si quieres relacionarte con Dios sobre la base de la ley moral, necesitas oír las palabras también de Pablo en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley es buena. El problema radica en nuestra incapacidad de cumplirla por nuestra herencia negativa de la caída de Adán. Recordemos también las palabras de Pablo en la carta a los Colosenses 3:26. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Decirle a la gente lo que está mal no les da el poder para no hacerlo. El legalismo no oculta ni reduce la inmoralidad. Algunos piensan que no son legalistas porque no enfatizan lo que no se permite hacer, pero solo han pasado de un legalismo negativo a un legalismo positivo. Es decir, siguen dependiendo del cumplimiento de normas y de la aceptación por méritos propios y no por la gracia divina. El legalismo propone alcanzar la aprobación de Dios mediante el cumplimiento externo de normas y mandamientos, pero no te capacita interiormente para vencer la carne y el pecado. Y generalmente es un sistema basado en el temor al castigo y no en la gratitud por la salvación recibida por gracia. Veamos un par de ejemplos bíblicos que ilustran las posiciones opuestas del libertinaje y el legalismo. Vayamos primero a la narración conocida como la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, que se encuentra en los versos del 11 al 32. El hijo que conocemos como pródigo, el menor, o sea, el derrochador, representa el grupo de creyentes que se desvían del camino espiritual y piensan que tienen el derecho de administrar a su antojo la herencia. El asunto central no es en qué gastó, sino en la motivación e independencia de su procedimiento. Y en este sentido, la mayoría de las personas proceden de manera similar al hijo pródigo, ya que comparten la motivación y la independencia de la administración de sus propias vidas. Si eres sincero y humilde, no deberías tardar mucho en darte cuenta que el libertinaje puede ser inicialmente atractivo, pero siempre resulta ser muy destructivo. Por otro lado, se encuentra el hijo mayor, el más responsable, el que en apariencia parece agradar al padre. Pero no vemos una relación filial, sino más bien una relación laboral. No hay un vínculo familiar en la experiencia, sí en la posición. Uno es el padre, otro es el hijo,
pero no en el diario vivir. Este hijo no tenía conocimiento del carácter del padre y tampoco confianza en su bondad. Esperaba la aprobación por su esfuerzo y trabajo y no en base a su condición de hijo. Por eso no pudo disponer ni siquiera de los bienes familiares para poder compartir con los amigos. El libertinaje de uno, el primero, lo apartó del padre, pero el legalismo del otro no le permitía disfrutar de su condición de hijo. Y en medio de ambos está el padre, el espiritual, el que se involucra en la restauración del hijo y de la armonía de la relación, e invita también al hermano mayor a unirse a esta fiesta de bendición y de armonía en la familia. El segundo ejemplo lo hallamos allí en Juan capítulo 8, en los versos 3 al 11. Se trata de un episodio también muy conocido, donde los conocedores, o mejor dicho, supuestos conocedores de las Escrituras, trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es de notar que trajeron a la mujer solamente y no trajeron también al varón con quien estaba realizando aquel acto de adulterio. Este pecado debía ser castigado con lapidación, una muerte a piedrazos, y le consultaron a Jesús qué se debía hacer en esta situación. Ellos esperaban que el Señor no pudiera resolver el dilema, cumplir con la ley, castigando, y perdonar al mismo tiempo, salvando. Pero cuando el Señor pidió que el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra, quedó en evidencia que ellos eran tanto o más pecadores que la mujer. Finalmente, Jesús, el único que podía arrojar una piedra de condenación, decidió extenderle el perdón a la mujer. Y además le dijo, no peques más. El perdón de Cristo no avala el libertinaje. Los legalistas la querían condenar, pero el espiritual la restauró y le advirtió acerca de las consecuencias de una vida basada en el libertinaje. Los que promueven el libertinaje procuran corromper el alma y las buenas costumbres de los demás. Los legalistas se la pasan siempre buscando las fallas y condenando a los otros. Los espirituales, en cambio, se preocupan por la restauración de los demás y por su propia libertad, como está escrito en Gálatas capítulo 6, al versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Si andar en la plenitud del Espíritu no es licencia ni legalismo, entonces, ¿qué es? Veamos ahora qué es el caminar lleno del Espíritu Santo. El primer parámetro o guía es que caminar lleno del Espíritu significa caminar en libertad. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 17, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nuestra libertad en Cristo es uno de los bienes más preciados que hemos recibido de nuestra unión espiritual con Dios. Somos agentes morales libres en Cristo, pues ya no estamos más obligados a caminar de acuerdo a la carne. Tampoco caminamos de acuerdo al Espíritu como un acto de obligación o en contra de nuestra voluntad, sino que la condición de libre nos capacita para escoger seguir la guía del Espíritu Santo. Veamos el segundo parámetro. Caminar lleno del Espíritu presupone caminar sin sentarse. Uno de los impedimentos más peligrosos y nocivos para tu crecimiento espiritual es la pasividad. Sentarse cómodamente a esperar que Dios lo haga todo no es el camino de Dios para la madurez espiritual. Los cristianos somos tentados a esperar que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer.
La Biblia dice que la fe sin obras que la demuestren es muerta. Santiago 2:20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si no te comprometes a cumplir con tu parte en el caminar de acuerdo al Espíritu, serás una persona improductiva en el reino de Dios. El tercer parámetro es que caminar lleno del Espíritu presupone caminar sin correr. Las guías de Dios para aprender a atender al Señor son específicas. Consideremos la enseñanza de los salmistas. El Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Claramente vemos que el Señor nos instruye entonces a esperar en su presencia. Y en Mateo, capítulo 11, los versículos 28 al 30, Jesús nos insta a aprender a caminar junto a Él como la única manera de hallar descanso para nuestras almas. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En aquel tiempo se ayuntaba un buey joven con un buey que ya conocía el oficio. La naturaleza típica del buey joven le lleva a creer que el paso es muy lento y trata de correr, pero todo lo que consigue es que le duele el cuello. Entonces se siente tentado a abandonar, pero el buey mayor sigue avanzando y a través del yugo lo arrastra. Otras veces se sentirá tentado a desviarse a la izquierda o a la derecha, hasta que llega el día en que el buey joven se dice: este buey viejo sabe el oficio y sabe andar. Creo que mejor aprenderé de él. Jesús te invita a caminar descansadamente al paso de Él, unido a su yugo. Pero ¿cómo puede un yugo, símbolo histórico de esclavitud, ser un descanso? Porque no es un yugo cualquiera, es el yugo de Jesús, y su yugo es fácil de llevar y no es para nada pesado. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es difícil, pero Jesús dice que caminar con Él, estar unido a Él, no es difícil. Lo difícil es aceptar que caminar a nuestra manera no es bueno. Lo difícil es crucificar la carne, y por eso debemos aprender del Maestro. Jesús es como el buey que guía. Tu carga se aligerará y será fácil de llevar. Pero si adoptas un enfoque pasivo a tu relación con Jesús, vas a ser dolorosamente arrastrado por el yugo, porque Jesús sigue caminando. Si tratas de adelantarte o irte en otra dirección, el yugo va a tironear de tu cuello y tu vida será lastimosamente desagradable. La clave de la relación de yugo, de caminar con Jesús, es aprender de Él y abrirte a su gentileza y humildad. Pero además, el cuadro de caminar en tándem con Jesús sirve para que entendamos la productividad en nuestro servicio a Dios. ¿Cuánto lograrás sin Jesús que tire a tu lado? ¿Nada? ¿Cuánto se logrará si vos no tirás en tu parte? Nada tampoco. Dios ha preferido trabajar en sociedad con nosotros para hacer su obra en el mundo actual. Hay cosas que solamente Él puede hacer, y si tratas de hacerlas, causarás problemas. Y hay cosas que Dios claramente ordenó que hicieras, y si no obedeces, efectivamente no se cumplirán en tu vida. El cuarto parámetro es caminar lleno del Espíritu, significa caminar siendo dirigido. El Señor usa la metáfora de las ovejas para describir nuestra relación con Él. Él es nuestro pastor y nosotros ovejas de su prado. Las ovejas necesitan ser pastoreadas
para que puedan comer hierba fresca. Hay que mantenerlas en movimiento o comen hasta atragantarse y morir. Neil Anderson cuenta que mientras estudiaba en Israel, observó a un pastor que cuidaba sus ovejas en una ladera de las afueras de Belén. El pastor, sentado en una piedra, miraba a las ovejas mientras pasían. Luego se paró, dijo unas pocas palabras a las ovejas y comenzó a caminar. Las ovejas lo miraron y le siguieron. Al contrario de mi experiencia de llevar las ovejas desde atrás, dice Neil, los pastores de Israel las guían, caminando delante de ellas hasta el día de hoy. De pronto las palabras de Jesús en Juan 10:27 tuvieron un nuevo sentido. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pablo dice también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pero pareciera que los cristianos occidentales somos como las ovejas occidentales. Solemos esperar que Dios nos lleve en lugar de seguirlo, ya que en Occidente a las ovejas se las arría desde atrás, como sabemos que lo hace un perro ovejero. Caminar en el Espíritu es un camino donde eres guiado, no eres forzado. Caminar de acuerdo a la carne es similar. Así como Dios no te hace caminar por la fuerza en el Espíritu, el diablo no puede hacerte caminar en la carne, aunque trata ciertamente de atraerte en esa dirección. Eres libre para elegir seguir la guía del Espíritu o los deseos de la carne. Y el quinto parámetro, el camino lleno del Espíritu, se nota por el fruto que produce. Puedes saber si eres guiado por el Espíritu o por la carne mirando tu conducta. Si experimentas amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, entonces estás creciendo en la dirección del Espíritu Santo. En cambio, si tus acciones reflejan las obras de la carne, no hay mucho que decir, sabemos que son todas las contrarias a las mencionadas, estás viviendo dirigido por tu carne. ¿Qué debes hacer cuando te das cuenta que vas por la senda equivocada, siguiendo a la carne en algún aspecto en vez de al Espíritu? Lo admites y lo corriges. No pierdas el tiempo. Caminar en el Espíritu es una experiencia constante e ininterrumpida de cada día. Cuando te desvías de la senda del Espíritu, confiesas tus pecados a Dios y a cualquiera que hayas ofendido, recibes el perdón y continúas el proceso de santificación. Cada año deberíamos ser capaces de poder decir, ahora soy más amante, paciente, gozoso, apacible y gentil de lo que era el año pasado. Si no podemos decir eso, honestamente no estamos creciendo, y si no estamos creciendo, estamos cerrando al blanco, al propósito de Dios para nuestra vida. Hemos visto entonces que el caminar lleno del Espíritu Santo no es libertinaje ni legalismo. Caminar lleno del Espíritu Santo es aprender de y junto con Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo para el desarrollo de un creyente productivo en el reino de Dios. Y por último, si bien este estudio posibilita el desarrollo en forma individual, es muy saludable y aconsejable poder participar junto a otros creyentes para vivenciar la bendición del discipulado en un grupo pequeño de crecimiento espiritual. Por lo tanto, te aliento a unirte a un grupo pequeño de crecimiento o de discipulado. Que el Señor te bendiga y te guarde en todo, cumpliendo en tu vida todo propósito de bondad y toda obra de fe. Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús.